Buenas noches, señor doctor Raúl Chávez, compañeros y personas que puedan observar este video en general. Mi nombre es Denis Giordano Pinar Gotevera, soy estudiante de la carrera de medicina del paralelo B en segundo semestre. Y bueno, ahora en este apartado de histología, en esta cátedra, pues voy a hablarles un poco acerca de lo que sería el parénquima y el estroma en este caso, sería el aparato reproductor femenino. Y bueno, en sí, pues, como una pequeña introducción, nosotros podemos decir de que el aparato reproductor femenino, pues, es un sistema un poco complejo, ¿no? Que desempeña un papel fundamental en lo que sería la reproducción humana. Va a estar compuesto, como bien sabemos, por una cantidad de órganos, respectivamente, y hablando de cada uno de ellos, tenemos lo que son los ovarios, tenemos las trompas de falopio, o trompas simplemente, el útero y por último pues sería la vagina. A su vez pues estos órganos van a estar, bueno, van a presentar una configuración o una organización interna que va a incluir estructuras que, bueno, nosotros en este apartado de histología conocemos como parénquima y estroma. Ahora, una introducción bueno, para saber a qué nos referimos cuando hablamos de parénquima y a qué nos referimos cuando hablamos de estroma. El parénquima, y bueno, esto un poco lo voy a recalcar en cada órgano, pero el parénquima no es nada más que el tejido funcional o las células que le van a dar una función, en este caso al órgano. O sea, van a ser las células que van a tener una funcionalidad que le va a dar, pues en este caso, válgase la redundancia, su función al propio órgano. Sin embargo, el estroma sí tiene que ver un poco con lo mismo, sin embargo, es un apartado que tiene que ver mucho más con lo que son los tejidos de soporte y los tejidos que puedan conformar la estructura y que colaboren con la formación del mismo órgano, ¿no? A ver, hablando ahora, bueno, ya directamente con los órganos que nosotros tenemos presentes aquí, tenemos primero lo que serían los ovarios. Los ovarios, pues bueno, comenzando con su estroma, pues nosotros vamos a hablar de que podemos encontrar un tejido conectivo, vamos a encontrar células que son estromales, vamos a encontrar vasos linfáticos y sanguíneos, y vamos a encontrar también principalmente un poco, en algunos casos, no es tampoco muy, o sea, no es como principalmente que lo vamos a encontrar en mayor medida, sino que pues una pequeña proporción de tejido adiposo. Pero bueno, de tejido conectivo, pues el estroma incluye tejido conectivo que, como les dije anteriormente, en este caso, como es estroma, va a sostener y va a rodear las diversas estructuras ováricas que vamos a encontrar en el mismo, como son los folículos, y bueno, y en sí, pues el desarrollo de los mismos en las siguientes etapas. Por otro lado, los vasos sanguíneos y linfáticos sí son muy importantes porque, bueno, en este caso hay o son conformados por una red vascular que va a estar rica en lo que serían los ovarios y que, bueno, van a proporcionarle, como ya sabemos, irrigación sanguínea necesaria para el funcionamiento ovárico, ¿no? La presencia de estos vasos linfáticos también es muy importante para el propio drenaje linfático. Algo también destacado, bueno, tenemos las células estromales, que las células estromales son células que son especializadas del propio estroma ovárico y que, bueno, estas pueden desarrollar, como ya sabemos, pues un papel muy importante en lo que sería, por ejemplo, la regulación de las funciones ováricas, incluida en esta misma, pues lo que sería la respuesta hormonal. El tejido adiposo, que fue el que yo les había comentado, que no está en mayor medida, sino que es una proporción bastante pequeña, a comparativa de los otros órganos que vamos a hablar, pues en él vamos a encontrar que se contiene muy poco y que, bueno, en sí no es tan relevante como los anteriores que nombré anteriormente. Perdón, los anteriores que nombré posteriormente. Y bueno, algo también importante
el estroma ovárico, es que, bueno, es esencial para el soporte estructural que van a tener estos organismos. En este caso, hacemos un poco hincapié en los folículos en desarrollo y para el suministro, obviamente, de nutrientes como son el oxígeno que van a ir a través de la sangre. Por eso también es de vital importancia los vasos linfáticos y los vasos sanguíneos. Y bueno, algo también importante es que es importante en este caso destacar también la participación de la regulación hormonal y las respuestas que van a ser fisiológicas del mismo, asociadas, perdón, por ejemplo, a la menstruación, o en otro caso sería el correspondiente embarazo. Ahora hablando del parénquima de la misma estructura de los ovarios, lo vamos a referir de que, bueno, el tejido funcional, por otro lado, de estos va a incluir lo que sería la corteza ovárica. La corteza ovárica va a estar conformada, a su vez, por el estroma y por los folículos ováricos, que hicimos un poco hincapié anteriormente. Y en la región donde se encuentran, estos, pues, donde van a desarrollarse y van a darse lugar los ovocitos, que son la célula, bueno, el primer paso que va a tener en este caso la célula reproductora femenina para ya después de un proceso formar el óvulo. Por otro lado, pues tenemos la médula ovárica, que es la región más interna del ovario, y que va a estar conformada a su vez por un tejido conectivo y que va a estar muy vascularizada. El parénquima ovárico va a ser crucial para la producción de óvulos y la secreción hormonal. Esto también es muy interesante, lo de la secreción hormonal, porque son hormonas que tienen que ver directamente con el desarrollo sexual del mismo. Bueno, algo también importante aquí es que, bueno, se han observado actualmente algunos cambios de epitelio en estas estructuras, que son la corteza y la médula, y esto es debido a la exposición a este metal. Ahora hablando de las trompas uterinas, en este caso tenemos que decir de que su estroma, o las trompas de falopio, bueno, su estroma en sí no están precisamente muy detalladas, no se habla tan a detalle de las mismas, pero bueno, tienen un estroma que en sí pues es importante tener en cuenta, ¿no? Porque pueden ser afectadas por diversas enfermedades, como ya conocemos, por ejemplo, bueno, un propio cáncer, ¿no? Que puede ser muy lesivo. Cáncer de las trompas de falopio, obviamente hablando. Y bueno, estas trompas también van a estar formadas principalmente por un tejido conjuntivo, que va a ser, en este caso, elástico, fibroelástico. Y bueno, tienen un estroma en su parte interior. El estroma, bueno, de estas trompas de falopio es necesario, sobre todo para la capacidad que va a tener de estiramiento durante el proceso fisiológico, que en este caso sería el ciclo menstrual. El parénquima de estas estructuras, de las trompas de falopio, lo vamos a encontrar subdividido a su vez en tres capas principales, que son la mucosa, la túnica muscular y la túnica serosa. Hablamos ahora de lo que sería la mucosa. La mucosa en sí va a estar cubierta por unos pliegues longitudinales y van a poseer una capa de epitelio cilíndrico alto. Ahora, en este epitelio cilíndrico alto lo podemos dividir a su vez en tres, o subdividirlo en tres tipos de células cilíndricas. Algunas que ya conocemos, por ejemplo, que son las células cilíndricas, bueno, que cumplen en este caso esta función que les había nombrado antes, que son secretoras intercaladas. Pero también tenemos unas células cilíndricas que son de tipo ciliadas, de cilios, que los cilios en sí son un tipo de células que lo que contribuyen es al transporte de una sustancia. Y bien, también tenemos, como ya nombrado antes, la túnica muscular, la cual pues es formada, en este caso, por fibras musculares que van a permitir la contracción y la dilatación de estas trompas de falopio.
Cabe recalcar que estas fibras musculares son de músculo liso, músculo el cual pues es autónomo, como ya sabemos. Y bueno, la túnica serosa, por otro lado, es una capa externa que lo que va a hacer es que va a servir como de recubrimiento y de protección de las propias trompas de falopio y va a estar conectada principalmente al peritoneo. Ahora hablando con el siguiente órgano, que no es nada más que el útero. El útero, bueno, hablando en este caso sería su estroma, ¿no? El estroma del útero va a estar conformado principalmente por un tejido conjuntivo fibroelástico también, con un menos de un 10% quizás de músculo liso, lo que, bueno, a su vez es un poco necesario para la capacidad que ya habíamos nombrado anteriormente, que es de estiramiento durante el ciclo menstrual. El útero, pues, es un órgano muy crucial en el sistema de reproducción femenino. En este caso, y bueno, un poco similar a lo que habíamos hablado anteriormente, encontramos revestimientos y vamos a encontrar también, pues, diferentes, bueno, digamos que partes o capas que lo conforman. Su estroma desempeña un papel fundamental en la producción bueno, en su función uterina, ¿no? Que en este caso sería la capacidad que tiene el propio órgano para adaptarse durante el embarazo y durante el ciclo menstrual. Por otro lado, el parénquima del mismo, en este caso, incluye varios componentes que son importantes y que van a contribuir a sus funciones específicas. A continuación, bueno, voy a tratar de describirles un poco estas estructuras. Primero tenemos el miometrio, que el miometrio, bueno, como su nombre mismo nos lo indica, de músculo, es una capa muscular que va a tener este útero y que contribuye principalmente su parénquima. Este tejido muscular es muy importante porque, o sea, si lo ponemos a pensar desde un punto de vista y bueno, de buscar un poco la lógica de las cosas, es muy importante en este caso el tejido muscular porque va a cumplir un papel muy funcional durante el parto, en estas contracciones que va a presentar en este caso el útero. Entonces, contribuyen a la expulsión, en este caso del feto, durante el parto. O sea, es una función muy importante que presentan estas fibras musculares de esta capa muscular que forma parte a su vez de este útero, ¿no? Del miometrio. Ahora, durante el ciclo menstrual, su función es un poco diferente, pero es un poco lo mismo, ¿no? Porque al final es tejido muscular. Lo que sucede es que aquí el miometrio cambia, o mejor dicho, experimenta cambios en respuestas a las hormonas. Lo que hace es que se prepara o se dispone para un embarazo o para una menstruación. Tiene esa capacidad adaptativa. Por otro lado, el endometrio es una capa de mucosa interna del útero, que lo que va a hacer es que va a comenzar a experimentar cambios cíclicos en respuesta a estas hormonas que van a estar activas durante el ciclo menstrual. Por otro lado, en el endometrio, cuando no existe un embarazo, este se va a convertir, o mejor dicho, se va a desprender de, durante la menstruación, obviamente se va a desprender y bueno, posteriormente va, va a ser desechado. Pero si hay un embarazo, el endometrio se convierte en un sitio donde se va a hacer una implantación del óvulo fertilizado, la cual es una parte clave para, para la contribución al embarazo, ¿no? Y todos los desarrollos embrionarios que tienen que ver con el mismo. Pero algo importante también que hay que destacar es que, bueno, esta es una parte muy importante del parénquima uterino y que, bueno, obviamente lo relacionamos con la función reproductora. Por otro lado, la última parte que lo conforma, en este caso sería el perimetrio, es simplemente en este caso una capa externa del útero.
que está compuesta por un tejido conectivo, el cual se encarga, pues, como todo tejido conectivo, de recubrir y bueno, de soporte y de estructura más que todo el organismo. Y bueno, también conforma la conectividad al útero. Otra cosa también muy importante y a destacar, en este caso tenemos el siguiente órgano, que es la vagina. La vagina, igual como ya habíamos comentado anteriormente, todos estos órganos presentan un estroma y presentan un parénquima. El estroma, o sea, en otras palabras, el tejido estructural y que contribuye a la formación y la estructura de esta propia, pues se refiere al tejido de soporte que vamos a encontrar debajo del epitelio vaginal. En sí, ambos resultados de información pues convergen en lo mismo, pero se especifica de que el estroma de la vagina se puede inferir a estructuras que tienen que ver también o que tienen que ver directamente con su función reproductora. Este está compuesto principalmente por un tejido conjuntivo fibroelástico, el cual proporciona una capacidad de estiramiento correspondiente a las necesidades que tenga pues, la propia vagina. Como en el caso anterior que habíamos dicho, de un embarazo, lo que contribuye en este caso, bueno, como ya podemos imaginar, es a facilitarle la salida del neonato durante un parto. Entonces, bueno, ahí podemos observar un poco cuál sería una de las funcionalidades que tiene esta capacidad de estiramiento que presenta este tejido conjuntivo fibroelástico. Además, también se resulta importante mencionar los que serían los pólipos estromales, que, bueno, se generan en una etapa mesodérmica de la vagina y que, bueno, básicamente son lesiones benignas que afectan al estroma vaginal. Estos pólipos van a ser asintomáticos y son diagnosticados inicialmente. Ahora, la pared vaginal, también es importante decirte que va a estar compuesta, como anteriormente hemos mencionado, por varias capas. Y aunque no todas van a ser, en este caso, consideradas parénquima como tal, o sea, no van a ser tan funcionales, sino que también tienen que ver un poco con la estructura. Aquí vamos a describir, perdón, las que serían las más relevantes. El epitelio, como bien sabemos, es la capa más interna de la pared vaginal. Y bueno, en este caso va a estar revestida por lo que sería un epitelio escamoso estratificado no querentizado. Este epitelio, bueno, va a proporcionar resistencia, va a proporcionar protección y un grosor también para, bueno, un grosor que puede cambiar o modificarse correspondiente correspondiente obviamente a las necesidades que tenga, en este caso la vagina. Pero bueno, unos factores importantes que debamos de tener en cuenta aquí, hablando de la pared vaginal, bueno, son la lámina propia, que va a estar justo por debajo del epitelio, que es el primero que nombramos anteriormente. Y bueno, también va a estar conformado por tejido conectivo y va a proporcionar soporte principalmente. El músculo liso, por otro lado, es una capa muscular, como su nombre mismo lo indica, y que tiene que ver directamente con la contracción y la relajación de la vagina, lo cual es importante durante, bueno, actividades como les nombré en el ejemplo posterior, el parto, o bueno, también en el acto coital o relaciones sexuales. El tejido conectivo, bueno, va a estar alrededor de esta musculatura lisa, que como les dije anteriormente, es una musculatura que, bueno, no es controlada, sino que es autónoma. Y bueno, también tiene una importante funcionalidad en la elasticidad y el soporte del tejido que conforma la vagina. La adventicia, como su nombre lo dice, es la capa más externa de la pared vaginal y se conoce, bueno, adventicia porque principalmente la vamos a encontrar principalmente la vamos a encontrar proyectada en los tejidos circundantes de la pelvis. O sea, quiere decir que la vamos a encontrar directamente en sus partes
exteriores, podríamos decirlo de esa forma. Y bueno, así dándole un repaso en general, esos serían los órganos de los que hemos estado hablando. Ahora vamos a hablar quizás un poco más de sus funcionalidades que tienen y destacar pues obviamente las características histológicas que tienen cada órgano. El ovario, por ejemplo, en la mujer tiene un tamaño, bueno, un peso en sí de 12 a 15 gramos. El tamaño varía obviamente dependiendo de la edad, de la vida menstrual también y en relación también pues con el embarazo. Otro también característica que tiene el ovario es que la corteza pues se va a componer principalmente de lo que sería tejido conectivo. Tejido conectivo, el cual pues ya sabemos de que funciona de soporte. La superficie en sí va a estar recubierta de epitelio simple cúbico. Algo también importante y que creo que es, al menos a mi parecer, la característica histológica más importante del ovario, es que el crecimiento de la maduración de los folículos y la ovulación, que posteriormente van a converger para formar el cuerpo lúteo, está en estrecho relación o está, sería, bueno, es un proceso sintetizado principalmente por hormonas gonadotrópicas hipoficiarias, que no son más que la FSH y la LH, o luteinizante. De las trompas también podemos destacar ciertos rasgos, como por ejemplo que miden 10 centímetros de largo y están suspendidas en un espacio conocido como la mesosálpica. Y bueno, la pared de la trompa uterina se compone de mucosa, de una capa muscular y también una parte muy importante que es el peritoneo. Bueno, también otra característica importante es que el infundíbulo, este conducto uterino, se va a extender medialmente hasta llegar a esta parte de la pared lateral del útero. Hablando un poco del útero también, se va a ubicar dentro de la cavidad pelviana y va a terminar hacia abajo en la vagina. Este se divide, como todo, bueno, como la mayoría de estructuras, este tiene en este caso cuerpo y cuello. La parte del cuello, que llega básicamente a la porción superior de la vagina, bueno, se denomina porción vaginal, por su cercanía que tiene. Algo también importante es que la serosa o el peritoneo, perdón, el perimetrio, es la parte del peritoneo visceral, o sea, que está conformado del órgano, que recubre, en este caso, incompletamente al útero, o sea, no lo cubre del todo. Otro detalle importante también es que el estroma endométrico es conocido también como estrato basal y es, bueno, fácil de distinguir por lo denso que es y porque está conformado por tejido conjuntivo. Otro dato también interesante es que, bueno, en la mujer, el útero, eh, cuando no ha estado embarazada, puede llegar a pesar quizás de 40 a 50 gramos. Y sus medidas serían de 8 por 5 en lo que sería longitud y de 2,5, bueno, muy aproximado, ¿no? En su anchura y espesor. Algo también, bueno, otra característica que tiene es que a ambos lados se van a ubicar lo que serían las trompas uterinas y los ovarios. O sea, van a ubicarse a los lados unas denominadas estructuras llamados anexos uterinos. Y bien, por último tenemos el órgano de la vagina, el cual, pues bueno, como detalle, aquí tenemos que decir de que la mujer madura tiene una longitud de 7 a 9 centímetros, forma un ángulo de más de 90 grados, con el útero ya previamente formado. Y bien, ahora yéndonos directamente con un apartado más de las características
histofuncionales. Bueno, en sí ya hemos nombrado algunas, de que bueno, la vagina en sí, pues, por ejemplo, posee 4 capas, que son las que yo les había explicado: la lámina propia, la adventicia, la mucosa y la fibra muscular. Así que tampoco creo necesario detallar tanto aquí, pero bueno, algunos detalles sí son importantes de recalcar. Por ejemplo, la mucosa de la vagina pues va a formar lo que sería abundantes pliegues transversales en la propia, denominados los pliegues de la vagina. La zona intermedia va a ser conformada por células principalmente aplanadas, que van a tener una cierta forma, podría decirse, como de nave, por algo así se las considera también naviculares. Bueno, más que nave sería de barco, pero bueno, se entiende. Y bueno, también lo que sería, bueno, en los ovarios, también algo que se me había escapado, es que hay una estructura importante denominada la teca folicular, la cual pues se debe hacer hincapié porque bueno, tiene su propia configuración. Existe una teca interna y una teca externa. Y bien, algo más también destacable de estas. mm, Bueno, también tenemos que hablar acerca de las trompas. No siento que no detallé mucho, pero bueno, algo, algo interesante de las mismas es que desde el infundíbulo, este conducto uterino de las trompas se va a extender medialmente hasta llegar, en este caso, a la parte lateral superior del propio útero. Y el útero, pues bueno, ya lo hemos nombrado bastante. Creo que lo he detallado bastante bien. Pero bueno, algo también interesante de la misma es que el peritoneo, que vamos a encontrar lateralmente, va a formar 2 anchos pliegues que constituyen a lo que serían los ligamentos anchos uterinos. Ligamentos muy importantes para contribuir a la funcionalidad que tenga la misma, ¿no? Y bien, también pues el útero, como ya conocemos, presenta obviamente una, unas diferentes capas que contribuyen a su formación. Pero bueno, en sí yo creo que estas serían las características y los principales detalles que yo quisiera recalcar en este video. Muchas gracias por la atención. Espero que se haya entendido. Bueno, aquí tienen la bibliografía de de donde se fue sacada la información. Gracias.